Con uno nos acompaña esta noche, nos da mucho gusto aquí en el estudio el maestro Alfonso Zárate. Él es periodista, analista político, a quien le agradezco como siempre el tener la oportunidad de escucharlo. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? Pepe. A ver, la oposición. Decíamos hace un momento que en ese momento la oposición atraviesa un duelo. Sí. ¿Por qué? Porque está tratando de juntar los pedazos del resto del naufragio después del tsunami Moreno. ¿Qué va a pasar con la oposición en México? ¿Se acabó la oposición? ¿Se la tragó la ola? ¿Se fue al caño? Yo creo, Pepe, que una derrota, y particularmente una derrota de las proporciones de la que conocimos el domingo 2 de junio, es el momento adecuado para hacer una autocrítica, un mea culpa de los partidos derrotados. Algo, por cierto, que no hizo el PRI después de la derrota en el año 2000. Tuvieron una derrota estrepitosa en la elección presidencial. Fue la primera vez que perdían la presidencia en Después 70 de años. 70 años, claro. Así es, y sin embargo no conocimos ningún ejercicio de revisión, de autocrítica, y pareció que eso hasta les funcionaba, porque después de 12 años de malos gobiernos de Acción Nacional, el gobierno frívolo, de pocos resultados de Vicente Fox, el gobierno de Felipe Calderón, al que correctamente o no se le ha endilgado la responsabilidad de haber pateado el avispero. Ese es un tema, por cierto, en mi opinión, controversial, porque la pregunta que yo le haría a quienes todo el tiempo repiten que Calderón pateó el avispero es si frente a las denuncias que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel de Michoacán, en donde llega a Los Pinos y le dice al presidente que está rebasado por el crimen, que el avance de la familia michoacana y el avance de los caballeros templarios es incontenible y que su policía municipal y su policía estatal no cuenta con elementos. ¿Cuál debía ser la reacción del jefe del Ejecutivo? ¿Seguir permitiendo que la mancha delincuencial avanzara o tomar una decisión como esa? La tomó intempestivamente, le faltó planeación, cometió errores sin lugar a dudas Y declaró la guerra al y declaró la narcotráfico, guerra, pero creo que que ahora le reclama al observador. así es, pero lo que habría que reclamarle, creo yo, al presidente López Obrador es esta instrucción a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas de no confrontar a los criminales. Esta idea que se expresa en la frase de abrazos no balazos, pero que lo vemos operando en todo el territorio del país. Hay una situación de violencia incontrolable y entonces designa a 800 elementos de la Guardia que vayan ahí, o 1000 o 2000, y no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada porque tienen la instrucción de no confrontar por la idea del presidente que dice que no se combate el fuego con el fuego, o cuando dice que él es un cristiano del Nuevo Testamento, no del Antiguo, y que en el Nuevo Testamento está el principio de no matarás, lo cual me parece a mí un sinsentido, porque la razón de ser del Estado, el Estado se crea en el mundo con la responsabilidad de garantizar la protección de la vida y del patrimonio de los habitantes de ese Estado. Para eso existen las policías, para eso existen las Fuerzas Armadas. Y por cierto, Pepe, me permito un paréntesis. En esta iniciativa de reforma judicial, lo planteaba muy bien Carlos Elizondo, la encuesta no se atrevería a preguntarle a la gente, por ejemplo, ¿conoce usted la iniciativa de reforma judicial del presidente de la República? ¿La ha leído? Entonces va a pasar lo que ocurre en algunas encuestas en donde a la gente le preguntan, ¿está usted de acuerdo con la propuesta del presidente de la República de castrar a los responsables de feminicidios? Y un grueso de la gente va a decir, sí, estoy de acuerdo. Otro grueso te va a decir, no estoy de acuerdo. Y van a ser pocos los que te digan, ah, sí, el presidente presentó esa iniciativa, no sabía de su existencia. Y otra cosa más, que frente a este problema tan grave que estamos viviendo en materia de seguridad y de procuración de justicia, está la propuesta en materia judicial
pero yo no he conocido ninguna propuesta que atienda el primer eslabón, que es el de la procuración de justicia. La gente las confunde, cree que es lo mismo. No, una es la procuración de justicia y otra es la administración de justicia. Y quienes se encargan de la procuración, que son las fiscalías y que son los ministerios públicos, están penetrados por una corrupción y una ineptitud impresionante. A veces culpan a un juez de que liberó a un agente y el juez dice: la carpeta de investigación no tiene solidez, no hicieron su trabajo, pero el responsable es el juez ante la opinión pública. Entonces, un pequeño paréntesis sobre este tema, porque me parece una carencia imperdonable que no haya una iniciativa para atender el sistema de procuración de justicia. Empezamos por la oposición y regresamos a este asunto de la seguridad, porque es como recurrente, ¿no? Sí. Es vuelta con lo mismo. Pues sí, mucho trabajo tendrá la oposición enfrente. Ojalá tenga un personaje que sea capaz de enfrentar lo que significa todo el poder en manos del partido de Morena. Sí, o sea, los aliados son aliados, son compinches, son anexos, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que esta derrota tan importante debe de dar lugar no solo a esta formidable autocrítica, sino lo que planteaban los exgobernadores panistas: abrir los partidos a la sociedad. El PRI desde sus orígenes fue un partido de masas. El PAN desde sus orígenes fue un partido de ciudadanos. Entonces necesitamos hoy que las oposiciones se abran a la ciudadanía, que descubran en las comunidades nuevos liderazgos, a lo mejor de una generación muy joven, impetuosa, muy bien preparada, pero sí una revisión profunda, porque la crisis que están viviendo actualmente los lleva directamente a la nada política. Muchas gracias por supuesto por acompañarnos. Al contrario, Pepe, gracias Buenas por la noches, invitación. siempre bienvenido. Al maestro Alfonso Zárate, periodista, por supuesto también es columnista en el periódico El Universal. Léalo los jueves, Los usos del poder.